¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Sociedad Política, esta propuesta que compartimos cada martes y cada viernes desde las 21 en la pantalla de Pares TV. Hoy es viernes 28 de junio y la política, bueno, se apronta para el inicio de una campaña electoral que formalmente todavía no comenzó de acuerdo a los plazos legales, pero que ya está en la calle. Los distintos precandidatos, los integrantes de las diferentes listas, empiezan a caminar los barrios, empiezan a pensar los spots de difusión, empiezan a pensar cómo trabajar con los medios de comunicación, cómo trabajar en las redes sociales, cómo llegar al electorado mediante el WhatsApp. En esa ingeniería preelectoral están sumidos los principales dirigentes políticos de la Argentina, de la provincia de Buenos Aires y por supuesto también de Luján, después del cierre de listas, de la confirmación de los precandidatos, aunque todavía queden algunas dudas y algunos intentos de proscripción. Mientras tanto, la sociedad argentina resiste en momentos de crisis económica muy fuerte que se expresa de los más diversos modos. En Luján, bueno, la crisis puede verse por donde uno quiera que vaya en los más diversos sectores. Sin embargo, hay algunas noticias alentadoras y estas noticias alentadoras tienen que ver con ciudadanos de Luján, con vecinos que se organizan y que luchan y que obtienen algunos resultados. Porque si la pavimentación de 2 decenas de cuadras en el barrio Ameguino, que se está finalizando en estos días y que seguramente será uno de los caballitos de batalla del oficialismo en Luján respecto de la obra pública, seguramente no hubiese sido posible de no ser por la tenaz y decidida lucha de muchos vecinos del barrio Ameguino, y no solo de ese barrio, sino de otros barrios que trabajaron junto a ellos, agrupados en barrios en lucha, para señalarle al gobierno municipal la necesidad de esta obra, para presionar a las autoridades para que se hagan estos trabajos. Es una buena noticia a medias también que a partir del 1 de julio la empresa 11 de junio va a tomar el recorrido de colectivos que cumplía la Flor de Luján, Pueblo Nuevo, Jáuregui, Olivera y luego la localidad mercedina de Golney. Digo buena noticia a medias porque lo que se consiguió es que nos quedemos sin colectivos los usuarios de ese medio de transporte después de la intempestiva decisión de la empresa La Flor de Luján de dejarnos sin servicio, prorrogando 2 meses luego porque se iban a ir de un día para el otro. ¿Es una buena noticia que no perdimos los usuarios el servicio de colectivo? Sí, es una buena noticia, pero quizás, y aquí se repite el caso, no hubiese sido posible sin la lucha de los vecinos, usuarios de ese transporte, en particular los de Olivera, que se llegaron en forma muy numerosa y siendo muy claros en sus expresiones a diferentes plenarios del Consejo Deliberante que se realizaron en la localidad. El trabajo, la lucha de los vecinos, la agrupación, la organización, también rinde sus frutos y me parece importante tener en cuenta esta cuestión en medio de una campaña electoral en las cuales los conceptos a veces se desdibujan. La ciudadanía sigue adelante con sus organizaciones, con su trabajo, atendiendo a las más diversas problemáticas, porque son muchas las cuestiones que tienen que ver con el ejercicio de nuestros derechos. Y esto lo vamos a poder tener en cuenta en este primer tramo de Sociedad Política, charlando con Andrea Quevedo, que integra un grupo que se llama Grupo Autogestivo Nacional, que agrupa a familias por la adopción, personas que han adoptado, participan de procesos, de trámites de adopción y reclaman por diferentes derechos y que se trabaje en la problemática particular de este sector de nuestra sociedad. Ya vamos a saludar a Andrea Quevedo. Hola Andrea, ¿cómo estás? Gracias por venir. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, muy bien. Bueno, en principio, Andrea, si nos podés contar cómo es esto que se han decidido a agruparse padres, madres, familias, que están adoptando, que están en proceso de adopción. ¿Cómo es? Si nos podés poner un poquito en contexto, ¿no? Sí, todo surgió ya hace varios años con una página que se llama Ser Familias por Adopción,
que está organizada por también 2 mamás o 2 familias. Pero bueno, como ellas necesitaban interiorizarse y todavía no había sido armada, digamos, la ley que rige ahora por adopción, que es el Código Civil y Comercial del 2015, ellas tenían que buscar información y lo hicieron a través de esa página de internet. Y bueno, llegué a ellos también motivado por esto, de recibir información que no es tan fácil, porque por ahí uno accede a lo que son los requisitos en los juzgados, digamos, que pertenece uno a la localidad que pertenece, en nuestro caso el juzgado de Luján Mercedes, el juzgado número 1, y actualmente hay otro juzgado funcionando que es el juzgado número 2 de familia. Y bueno, entonces, como esa información no está tan abierta al público en general, para uno conocer más. Perdón, Andrea, cuando te referís a esa información, Sí. Concretamente, ¿a qué información te referís? ¿A los requisitos para adoptar? A los requisitos para adoptar, a las diferentes necesidades que tienen los chicos por adopción, a cómo es la adopción en la Argentina, a la necesidad de profesionales también bien preparados para atendernos, a leyes que nos protejan, o que, por ejemplo, saber si tenemos una obra social que puede cubrirnos cuando ya estamos en un proceso de vincular con ese niño, niña, adolescente que adoptamos. A veces son varios niños. Y bueno, hay necesidades que cubrir que no todos la podemos cubrir. Pero si tenemos la información, de a poco, esta página y este grupo, en realidad acá en Luján, lo que tratamos de hacer es eso, crear un espacio para que las familias se comuniquen entre sí y encuentren acceso a esas herramientas que precisamos las familias por adopción. ¿Cuáles son los principales ejes, los temas comunes, centrales de discusión, de debate en estos grupos? Hay muchos puntos, hay mucha gente que necesita, por ejemplo, información sobre las licencias por adopción, que justamente estamos poniendo el foco este año para tratar de dar conocimiento de una problemática que surge. Están en campaña, hicieron Sí. una reunión hace unos días en la biblioteca Jean Jaurès. Se Sí. refieren a lo que se conoce como licencia por maternidad o por paternidad, que también es otra discusión, que se equipare. ¿Cuál es puntualmente el reclamo? ¿Qué es lo que ustedes están solicitando? Que se trate de alguna medida en la ley del trabajador el derecho a estas leyes sobre las licencias, porque bueno, dentro de lo que es el derecho internacional, lo que prima es el derecho del niño a tener una familia. Y generalmente uno cree que en la posición que se inscribe, en que tiene derecho a tener a ese niño y ser adoptado, y es al revés. Lo que hay que pensar que es el derecho del niño a tener esa familia. Así que si lo pensamos desde ahí, estamos vulnerando también el derecho de este niño a tener una familia. ¿Por qué? Porque en el momento que se comienza con el proceso que es de vinculación, los pretensos adoptantes tienen que concurrir a diferentes entrevistas y son variadas, en varias ocasiones. En algunas son citados por el juez o el juzgado, en otras van a tener que ir al hogar donde está el niño o la familia donde esté transitando temporalmente, y a veces son viajes de mucho dinero, digamos, de mucho costo y de bastantes kilómetros, puede haber hasta 200 kilómetros, 300 kilómetros de diferencia. Entonces, bueno, todo esto hace que la familia tenga que tener previsto ciertas fechas de que no va a poder estar presente en el trabajo. ¿Por qué? Porque el niño lo necesita. Entonces, bueno, tener esta seguridad para el pretenso adoptante de que en el trabajo se le va a dar estas licencias es muy importante. Y no todos los trabajadores tenemos acceso a esas licencias. En la reunión que estuve recientemente el sábado, me comentaban, yo tengo 2 días al año por única vez, me dijo un papá, pretenso papá, digamos, o posible papá. Yo como docente, a mí me cubrió una licencia, pero a partir de los 6 meses de la guarda.
hay que hacer, por ejemplo, un oficio judicial para aquellas familias que donde el nene o nena o adolescente está ya pernoctando. Entonces, con este oficio uno puede tramitar o puede pedir que le den días pagos, porque por supuesto uno necesita también el gasto, digamos, de todos los días. Entonces, bueno, cuando se presenta una problemática de este tipo, el que sufre, ¿cuál es, digamos, en todo este proceso? El niño. Otra vez estamos tratando mal a ese niño porque esos papás nuevos que él necesita conocer, necesita confiar, necesita tener esa seguridad de que no lo van a dejar de vuelta, de que cuando está con miedo en la escuela, la mamá, el papá va a poder concurrir, y no solamente el abuelo, porque la abuela se queda a cuidarlo. Entonces, bueno, notamos que, bueno, es muy poca la referencia que se hace en los convenios, o ninguna. Y también, bueno, esto de que son 6 meses antes de la guarda preadoptiva. Antes no hay días para que se tomen estas familias, pero sí para las familias donde tienen hijos biológicos. Entonces es una pregunta que hacemos a la sociedad en general. Digamos, una mamá tiene su correspondiente licencia por embarazo. Sí. Una persona que está en un proceso de adopción, salvo algunos sindicatos, como señalabas vos, no tiene esa posibilidad. No. Estamos notando que el problema es bastante... Bueno, eso puede desalentar también a una persona a adoptar, ¿no? Sí, porque uno piensa que... como uno siempre se pone de la postura del adulto que trabaja, dice, no, yo voy a seguir trabajando mientras tenga mi familia. Creo que lo he escuchado de muchas personas. Y en realidad a todos nos cambia la vida un niño. Y entonces necesitan que nosotros estemos presentes, más los niños por adopción, por sus distintas características. Entonces, esto es algo para que la familia que se inscribe muchas veces no lo tiene pensado. Dice, no, si yo voy a adoptar, se inscribe, hace todo lo que es la reglamentación actual, pero después se encuentra con dificultades en cuanto a que no va a poder cobrar ese día, porque a veces el jefe no puede sostener, digamos, el gasto. Pero hay distintas instancias que es muy necesario que esté por ahí 24 horas o en el viaje, o volviendo. Hay gente que usa sus vacaciones, por ejemplo, tiene que guardar sus vacaciones para hacerlo. Entonces, bueno, sería realmente algo que tenemos que tener en cuenta, aunque seamos pocos, porque después, por ejemplo, en otro sindicato que fui a consultar me dice, y como es uno cada tantos años, se habla con el jefe y bueno, hay una buena voluntad, una buena intervención y se le paga. ¿Realmente son tan pocos los niños adoptados en la Argentina? Y es para pensar. ¿Manejan estadísticas ustedes? Sí, yo no, porque claro. no me atrevo por ahí, por la memoria, pero sí, hay mucho movimiento desde el 2015 al 2019. Por la reforma del Código Civil. Por la reforma del Código Civil y también porque ha cambiado también mucho lo que nosotros llamamos la disponibilidad adoptiva del pretenso adoptante. La disponibilidad adoptiva es en el rango que uno de edad que piensa que va a poder sostener en adopción, hay gran mayoría que pide niños pequeños. Y hay otras familias que están empezando a conocer la realidad de nuestra sociedad, de que los niños más abandonados son los niños grandes. Entonces, con respecto a esto, lo que se hace es, bueno, yo tengo que pensar, a ver, ese niño necesita esta familia, yo soy acorde, digamos, al niño de esta edad, yo tengo mis inseguridades por ahí muy a flote para un niño con cierta discapacidad, por ejemplo, pero para cierta edad, ¿hasta qué edad, límite de edad podría adoptar? Nosotros sabemos que los niños están en adopción hasta los 18 años. Son jóvenes, tienen toda la vida por delante y lo que estamos recibiendo a través de esta página tan linda es noticias de familias que se forman con chicos también adolescentes y que ya no esperaban una familia. Pero bueno, el juzgado sigue trabajando para que ellos lo hagan y bueno, hay inscriptos que se presentan
para familias numerosas también. Hace poco escuché un testimonio de una mamá con 6 hermanitos, que es todo un trabajo, o 2, hay muchos ahora que también están, o sea, se están dando casos lentamente. ¿Y hay posibilidades de asistencia del Estado, digo, de asistencia económica me refiero, de otro tipo de asistencia? Digamos, una persona o una pareja que se decide adoptar a 6 niños, como decías vos, ¿no? O a 3 niños, o a 2 niños, no sé. Que realmente, bueno, ¿hay posibilidades de alguna clase de asistencia o de ayuda? Bueno, a través de una familia que consultó, particularmente yo en mi caso no fue, pero que consultó al ANSES por un subsidio, sí, hay un subsidio por adopción, Sí. Que no es, digamos, tan fácil de acceder a ese subsidio porque uno no tiene que presentar cierto límite de, ¿cómo se dice?, sueldo anual. Claro. Entonces, en base a ese límite, que la verdad que es muy pocos, creo que 20.000 en ese momento que preguntó la familia. Sí, sí. Si se sobrepasase ese límite, no estás en derecho de acceder a ese asignación. Yo, por ejemplo, actualmente lo que estoy pidiendo es el salario familiar, que es el derecho de cualquier familia, digamos. ¿Y no cobras el salario familiar? Todavía está en trámite. Ya ahora tengo el juicio por adopción terminado, todo, pero estoy esperando que me reconozcan ese subsidio. ¿Ese derecho? Sí, es un derecho. Ese derecho que tenés vos como trabajadora. Sí, pero para familias numerosas, no. Yo te diría que también a veces es como que no es que lo hacen por la parte económica, digamos. Las familias se presentan por su deseo de tener una familia, pero también, por ejemplo, hay otra familia que recurren a sponsor. Hace poco vi una familia que lo estaban ayudando porque habían adoptado 2 hermanitos o varios hermanitos, y bueno, pero son casos muy, muy raros. No hay, la verdad que no es que del Estado sí puede haber una ayuda con respecto a lo legal. Una asistencia legal. Sí, una asistencia legal, como ir a la defensoría y presentar el caso del juicio para que uno se lo puedan hacer en forma gratuita. Claro. Entonces, Andrea, hay una idea más o menos generalizada, que no sé si es tan correcta, de que los procesos de adopción son demasiado extensos. Son muy extensos, que son muy complejos. Burocráticos. Sí. ¿Esto es así o qué, en todo caso qué posición tenés vos o cómo lo ven ustedes o desde tu propia experiencia personal qué pensás? Bueno, yo realicé la inscripción previo a esto que estamos llamando la ley de adopción que rige desde 2015. En su momento me tomó un año hacer todos los requisitos y actualmente también, pero lo que tiene en la actualidad la facilidad de la parte tecnológica, que uno puede acceder a través de internet con la planilla que tiene uno para inscribirse. Hay una página del Poder Judicial que es para inscripción para la adopción. Y bueno, después sí se tiene que acercar uno al juzgado, presentarse, y ahí sí ya tiene una entrevista con equipos profesionales del juzgado. Más adelante tiene que hacer también un trámite que es de reconocimiento de huellas digitales por vía provincial y por vía nacional. Y bueno, y sí, demora de un mes para el otro, a veces 3 meses, hasta que los trámites llegan, porque lo que sí, a veces no tienen costo y la gente parece que sí, que tuviera que pagar por eso, y no, realmente si uno se acerca, no hay grandes problemas para hacerlo sin costo. Sí, bueno, se tarda por ahí uno en preguntar y se apresura, digamos, termina pagando por gestores, sí, digamos. De todo modo, pensaba yo que, por otro lado, también resulta, en cierto punto, razonable que una adopción responda a un proceso, ¿no? Sí. Que bueno, que por ahí hay cuestiones que son meramente burocráticas, pero después hay cuestiones bueno, que tienen que ver con la legislación, que deben cumplirse y que tienen su razón de ser esos pasos, ¿no?
Sí, sí, a veces se vuelven como muy eternos todos, pero sí, realmente a uno le da pie para ir pensando, bueno, a ver esto de la disponibilidad que yo te decía, de los recursos con que cuento. Una familia me decía, pero yo no tengo el lugar en mi casa todavía, ¿yo me puedo inscribir igual? Sí, en realidad uno puede ir inscribiéndose, ir pensando cómo va a armar ese nidito, digamos, y después en base a las características de la entrevista que le haga el juzgado, uno va a saber si necesita o no, pero en realidad los equipos son muy abiertos a ir respondiendo esto de si necesito o no ya tener preparada la casa, si yo alquilo voy a poder adoptar. Muchas de las preocupaciones tienen que ver con eso en realidad, del espacio. Y no, se ve que lo que más se necesita es que emocionalmente la familia esté preparada para ese niño, niña o adolescente. La parte emocional va por un trabajo muy, muy personal. Uno tiene que, digamos, desde algún punto evaluarse psicológicamente, hacer duelos personales, como por ejemplo no tener hijos biológicos, porque bueno, a veces uno hizo tratamientos de fertilización y no lo logró. Entonces, bueno, todo esto lleva a que la persona tenga que estar preparada física, emocionalmente también. Y no te lo van a pedir en el juzgado, pero sí se va a notar cuando uno le hace una entrevista las capacidades y las estrategias que uno pueda aportar para ese niño. ¿Cuáles son los... Pensaba, bueno, por un lado que creo que los requisitos en la Argentina, a partir de la reforma del Código Civil y de otras legislaciones, son menos restrictivos en cuanto a quiénes pueden adoptar un niño. Uno piensa, bueno, en esa gran discusión que sigue todavía respecto, por ejemplo, de parejas del mismo sexo, ¿no? Sí. Que se ha discutido mucho en la Argentina si podían adoptar o no pueden adoptar. ¿Qué te parece a vos? ¿Se debe ser más restrictivo, menos restrictivo? No, actualmente no hay ningún problema en cuanto a la igualdad de las familias por adopción. Pueden ser monoparentales, como es mi caso, pueden ser familias igualitarias, o pueden ser la familia como estamos acostumbrados normalmente, digamos, que es mamá y papá. Pero lo que sí es, a veces es una dificultad, ya te digo, para el niño, cómo se posiciona frente a esa familia que lo va a recibir. Si él ya ha sido hablado y en realidad ellos quieren tener su mamá o su papá para ellos. Y no es que están, a veces sí se les pregunta si quieren uno, dos, o si está bien para ellos tener una mamá y otra mamá, o otro papá y otro papá. No es confuso para los chicos, me parece, cuando está bien trabajado dentro de lo que es el aporte que hacen los equipos interdisciplinarios, digamos, que ayudan a los niños y al juzgado. La persona va a hacer la misma función que cumple cualquier otra familia. Y sí, hay dificultades en cuanto a esto de la ley, que yo por ahí me adelanto a tus preguntas, pero hubo mucha controversia últimamente a raíz de los pedidos de reforma sobre la ley de aborto que se iniciaron a partir de ese momento. Como que el adoptante tendría derecho a adoptar al niño en el vientre materno. Sí. O que la mamá biológica ceda en el vientre materno a su hijo. Sí, inclusive se dieron unos casos mediáticos de personas que se ofrecían a adoptar a un niño. Que no está legislado tampoco, sí, ¿no? Y bueno, y eso realmente es algo que a nosotras nos pone en un lugar muy difícil, siendo representantes del grupo, digamos. ¿Por qué? Porque no está, digamos, bien que uno pida a un nene como si fuera un perrito, o esto que parece ser que hay que cumplirle al adulto la necesidad de tener un bebé. Esto de la ley por adopción que se rige desde 2015, lo que está tratando de eliminar es la práctica de la ilegalidad, de la entrega directa de esos niños, que no es adopción, es práctica muy extendida, ¿no?
está culturalmente como sentimiento de que vos vas a otras provincias y que en las otras provincias vas a tener el contacto para llegar a ese Bueno, bebé. pero lo que pasa es que sucede en la realidad. Sí, actualmente yo no tengo conocimiento, pero la verdad que es una cosa que todavía se siente como muy... y la verdad que no está bueno eso. Me parece muy interesante, Sí. estamos cerrando, Andrea, Sí. pero me parece interesante para destacar el planteo, si es que yo te entendí bien, respecto de que la adopción no es pasa por el derecho del niño a tener una familia, Sí. en particular, Sí. más que por la necesidad de determinada persona de tener un hijo. Sí, ¿no? sí. Hay que pensarlo primero desde hay ese que punto. poner, que primero hay que poner a ese niño a la hora de pensar y de entender cómo debe funcionar esto. Sí, es así. Sí, realmente esto de que me preguntabas antes también, de que hay hay mucha gente que se interesa en la adopción, pero no sabe o no está preparada o también piensa que es como que están todos amontonados, digamos, en las instituciones. Y realmente son niños que algunos todavía no están en adoptabilidad. Entonces, bueno, hay que pensar que qué niño es realmente necesitado de esa familia, no qué familia necesita ese niño. No sé si me entiendo, es como un trabalengua. Pero... Sí, está muy claro. En el último minuto, lo que nos quieras contar, nos decías cuando llegabas al canal, bueno, estaba buscando a la niñera, lo que nos quieras contar un poquito respecto de tu experiencia personal. Sí, realmente se hace entretenido en algunos puntos cuando uno logra tener esta familia y en otros se vuelve un poco difícil porque, bueno, ¿Hace cuánto tiempo que adoptaste? Nosotros somos familia por adopción desde hace 3 años. Él me eligió y yo lo elegí. Entonces es como que todos los días... ¿Cuántos años tiene tu hijo? Ahora 9 años. Entonces todos los días estamos aprendiendo a ser mamá y hijo por adopción, que yo me siento todavía que me están enseñando. Y bueno, es así, uno no tiene todas las ideas y no todo le sale bien como mamá, así que siempre es bueno recurrir a gente que por ahí tiene más años o más experiencia y puede ir cotidianamente lograr esta maravilla que es tener un hijo. Yo la verdad que lo estoy disfrutando. A veces se me vuelve un poco difícil porque él quiere estar todo el tiempo conmigo y bueno, pero eso trato de cumplirlo porque es lo que él desea. Andrea Quevedo, del Grupo Autogestivo Nacional, representante de familias por adopción que se agrupan en Luján y en Mercedes también. Muchas gracias por venir a Sociedad Política. Gracias por invitarme. En el próximo bloque, quien ya encabeza la lista de precandidatos a concejales que llevará como precandidato a intendente a Miguel Prince. Estamos hablando del concejal Gabriel Jurina, que ya está en los estudios de Para este
Segundo bloque de Sociedad Política. Tenemos el gusto de saludar al concejal Gabriel Jurina del Frente Renovador, y en el cuerpo es el presidente de la Comisión de Seguridad, Transporte y Tránsito, y también ahora es precandidato a concejal, el primero de la lista que encabeza como precandidato a intendente, el 4 veces intendente, Miguel Prince. Bueno, Gabriel, ¿cómo estás? Gracias por venir. Al contrario, gracias a vos, Adrián, por permitirme participar del programa. Bueno, ¿cómo fue que terminaste? Vos estás hace años en el Frente Renovador, Sí. que es la fuerza cuyo principal dirigente es Sergio Massa. Sergio Massa terminó acordando, digamos, su incorporación al Frente de Todos, Sí. también su integración de la lista, va primero en la lista de diputados nacionales, y en ese contexto de las negociaciones a nivel nacional, bueno, aparecés vos como candidato en la lista de Prince. ¿Cómo se dio ese proceso? Mira, este proceso se da porque había una coincidencia desde los espacios de la oposición y particularmente desde las distintas expresiones y corrientes que formamos parte del peronismo. Si bien en estos últimos tiempos, como ha ocurrido también en las últimas décadas, si se quiere, ha habido desencuentros dentro del peronismo, digamos que cambiemos y la manera de gobernar y el saldo que deja tanto a nivel nacional, provincial como a nivel local, nos ha obligado justamente a tener este reencuentro. No solo el amor, sino el espanto. Y en realidad el espanto a Cambiemos, fundamentalmente. Esto, digamos, ha dado lugar a que en el orden local justamente este acercamiento entre las distintas expresiones del peronismo se fuera acelerando a partir de, como bien señalabas vos, el acercamiento y la integración del Frente Renovador a Unidad Ciudadana, al Partido Justicialista y también a otras fuerzas políticas. Y en el plano local, si se quiere, nosotros pudimos acordar con el sector de Miguel Prince porque hay una historia en común, si se quiere. Insisto, más allá de las idas y venidas, los desencuentros y los reencuentros, yo fui partícipe de la gestión de Miguel Prince en los años 90. Fui funcionario, fui concejal. Justamente en esa etapa también se había hecho una alianza con el sector de María Inés Fernández, Humberto Guibó. Todavía Federico era muy chiquito por entonces. Y bueno, hoy tengo sí la satisfacción de decir que... Sí, digamos que Prince, perdón, Gabriel, para ponerlo en contexto histórico, Prince y María Inés Fernández, bueno, legisladora bonaerense, mandato cumplido. Durante 3 periodos. Una dirigente muy importante en Luján y en la provincia de Buenos Aires también. Siempre fueron adversarios internos dentro del peronismo de Luján, pero no dudaron en llegar a acuerdos en determinados momentos históricos, ¿no? Hubo acuerdos, por ejemplo, cuando yo accedí por primera vez a una banca de concejal en el año 99, fue una interna muy dura, donde hubo una participación altísima de votantes, nos quedamos con la mayoría y la minoría, ¿no? Yo estaba en el 5º lugar de la lista y eso me permitió ingresar, y trabajando todos juntos, justamente. Y bueno, hoy esa historia en común, si se quiere, y también, digamos, acá tiene mucho que ver el trabajo que venimos haciendo en estos últimos años, porque si bien somos diferentes bloques, pero como oposición ha habido muchas tareas en las cuales hemos llevado adelante los distintos bloques de la oposición. A ver, despejando ese fantasma que en su momento planteaban desde Cambiemos, que decían cómo puede ser que los 3 o 4 partidos que integran la oposición voten todos en bloque, no como que íbamos todos para un lado, todos para el otro. Era lo coherente, era lo lógico que como oposición... O que se levantasen todos o que nos levantásemos todos para la termoeléctrica, ¿no? Para no avalar un negociado de los amigos de Macri, y de Macri, obviamente, como era la termoeléctrica. Es decir, lo incoherente y lo bochornoso... Como es la termoeléctrica. Como lo es, por supuesto. Sí, tenemos que hablar en tiempo presente. Más allá de que los concejales
se resistieron a aprobar la habilitación, no dando, los concejales de la oposición, Sí. me refiero, no dando quórum, la termoeléctrica está funcionando Sí. y será, imagino yo, un buen negocio. Sí, totalmente, y vulnerando, digamos, las normas municipales, porque evidentemente debería estar funcionando en tanto se aprobara esta ordenanza que, entre otras cosas, prohíbe, es decir, la termoeléctrica está funcionando bajo la prohibición de empresas de tercera categoría, por ejemplo. Sí. Eso es uno de los principales fundamentos que nosotros tuvimos, ¿no? Entre otros. Pero bueno, decía que lo bochornoso hubiese sido que como oposición alguien hubiese votado, por ejemplo, ese tipo de emprendimientos. Así que, insisto, hay una historia en común, hay un trabajo conjunto de estos últimos años, estos últimos tiempos a nivel legislativo, y eso ha hecho, bueno, que hoy estemos todos juntos integrando esta lista. Bueno, todos juntos, no. Porque, Casi todos juntos. digamos, Casi todos juntos. bueno, pará. Eh, Hay 5 listas. Hay 5 listas. Hay 5 listas. Está la que encabeza Prince, donde participas vos. La que encabeza Leo Boto, que es Sí. claramente, digamos, la más fuerte, digamos, entiende uno que la pugna en el frente de todo va a estar entre Prince y Boto. Suponemos que va a ser así. Suponemos. Como tercero, digamos, en discordia está el actual concejal Silvio Martini, que también es precandidato a intendente. Y bueno, luego Jonathan Fattorini, quizás con menos posibilidades. Adrián Oviedo haciendo su primera experiencia electoral. Tal Bueno, cual. uno supone que la contienda electoral, que la definición de esa primaria, que el candidato del peronismo, del Frente de Todos en Luján, va a ser o Prince o Voto o Prince. Lo digo así como los boxeadores Sí. para que no se me ofenda a nadie. Sí. ¿No? Habría que decir quizás como Prince o Voto, porque Prince viene de ganarle la primaria en 2017. Sí, En ese cierto no- sentido podemos decir que juega como de local. No es un dato menor y no podemos perder de vista que tanto, digamos, el espacio que encabezó Miguel Prince como el nuestro en las últimas elecciones, estuvimos casi en el 40%, ¿no? Esto no quiere decir que, bueno, hoy podamos... Vos decís sumando los votos de... Sumando los votos, es decir, tenemos esa representatividad. Pero vos sabés que los votos no se suman. No, Que nadie es dueño de los votos. Las circunstancias son diferentes. Nadie es dueño de los votos. Quiero decir que llegamos con una legitimidad importante y también tenemos una representatividad en el plano legislativo que se traduce en los 8 concejales que formamos parte, digamos, del Frente Renovador. Lo sumo a José Neto, que trabaja también en conjunto con nosotros, más los 4 concejales de Unidad Ciudadana. O sea, tenemos, puedo decir, representatividad y legitimidad respaldada, porque, si se quiere, no podemos perder de vista que también está integrando nuestra lista el sector político de Vanina Pascualín, que también fue precandidata, se integró a este espacio y también parezco el vendedor del colectivo. Tenemos que sumarle a las organizaciones sociales, a los referentes territoriales y a las agrupaciones gremiales que también están formando parte de la lista, que tienen sus candidatos, ¿no? Como el caso Bueno, pero las otras del listas tercer también, lugar, digamos que vos... tienen representatividad. Sí, sí. Voto también podría decir... Tiene un concejal, sí. Tenemos Ariel Nota, Vamos Patria Grande, Carolina Francia, organizaciones sindicales, de hecho Ignacio Lopolito de la Asociación Obrera Textil. Sí, estamos de acuerdo. Pará que me están diciendo por cucaracha que corrija que ni Fattorini ni Adriano Oviedo van a ser candidatos. ¿Digo bien? Me están diciendo esto, me están avisando que salga de mi nube, de mi frasco. O sea que competiremos 3 listas. Que en serán realidad. 3 listas. ¿Qué te parece a vos que no lo hayan dejado competir ni a Fattorini ni a Oviedo? No estoy de acuerdo. Yo entiendo que todas las listas que presentaron sus candidatos en tiempo y forma tendrían que haber formado parte de la competencia, sinceramente. No lo digo, no, vos sabés que no ando con cumplidos y generalmente no soy políticamente correcto, pero no hay que, digamos, privar a nadie del derecho a poder competir. La gente es la que tiene que decidir, no 4, digamos, personas en un escritorio. Si no, nos parecemos a la AFA.
¿Por qué decir que no sos políticamente correcto? No, porque a veces digo, digamos, tengo expresiones que, bueno, hasta pueden resultar chocantes. A ver, lo último, lo más reciente fue mi posición cuando se le impuso el nombre de Ricardo Alfonsín a una calle. Yo no lo voté a favor, fue el único. De Raúl Alfonsín. Raúl Alfonsín, sí, sí, no, lo único que falta es que le Alfonsín. pongamos Ricardo Alfonsín a una calle. Sí. Eso sí sería bochornoso. Pero no estaba de acuerdo, entre otras cosas porque la iniciativa venía de parte de Cambiemos, nada más incoherente por ese lado. El radicalismo está en Cambiemos. Bueno, pero el radicalismo en Cambiemos no le puede hacer un homenaje a Alfonsín. La verdad es, pero porque vos qué pensás de una Alfonsín? grosera contra eso. ¿Vos qué pensás que de era un Alfonsín? demócrata, que defendía las instituciones. Porque y hoy, a ver, es lo que yo pienso, que un alfonsinista coherente le puede hacer un homenaje a Alfonsín en la medida que no esté en Cambiemos. A eso voy. Entonces, me opongo a la incoherencia. Vos no sos alfonsinista. No, para nada. Ah. No. Bueno, eso sumale, ¿no? Que no tengo ninguna simpatía por Alfonsín. ¿Sos peronista vos? Soy peronista, por supuesto. Peronista. Lo respeto, ojo. En ese sentido, siempre fui respetuoso de todas las expresiones políticas. De los dirigentes, digamos, que han demostrado tener una trayectoria y ser coherentes con sus convicciones. Los que no son coherentes son los radicales de Luján, que están integrando un gobierno que hace todo lo contrario a lo que, al menos en lo discursivo, planteaba Alfonsín. ¿Y peronista de cuáles sos vos, Gabriel? Yo soy peronista... Digo porque, digamos, nosotros Sí, nos conocemos hace un montón de años. Sí, pero totalmente. Tengo más o menos una idea de tus esquemas ideológicos Sí. y Nunca renegué de los mismos. Y de pensamiento, ¿no? Sí. Como que sos una persona más bien conservadora. Más conservadora, ¿no? nacionalista. Sí. De derecha. Pero, a ver... Progre no. No, porque se confunde siempre. Yo lo progresista siempre lo asocio más a lo liberal. Y eso a mí, digamos que no me resulta para nada cómodo desde mi punto de vista. Yo, la verdad, en ese sentido, nunca renegué tampoco de mis convicciones. Hay temas en donde, por supuesto, tengo posturas que, si se quiere, son polémicas, pero, insisto, siempre en el marco del respeto. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, a ver, el tema del aborto. Es decir, yo tengo sí una posición tomada, pero yo, por ejemplo, soy respetuoso de la ley que está vigente. Es decir, no tengo una postura fanatizada. Ahora, si vos me preguntás, defendés, o sea, ¿estás a favor de la legalización? No, tengo mis reparos, por supuesto, los tengo. No sería coherente conmigo mismo si te dijera, sí, yo apoyo la ley que se impulsó oportunamente. Pero, insisto, quien tiene una posición contraria a la mía, la respeto y bueno, llegado el caso, en el ámbito legislativo, lo que vote la sociedad, que es lo que se traduce en definitiva en el Congreso, es lo que terminará imponiendo, digamos, lo que se entiende que es mejor justamente para esta sociedad. ¿Cómo crees que va a ser el tono de la campaña, me refiero en particular hasta agosto, de las primarias? Porque está esta cuestión de, bueno, ahora los precandidatos se entran a criticar, a sacudir, como se dice, a sacarse los ojos, Voto, Prince, los integrantes de la lista, los militantes, y luego cuando tienen que ir unidos a las generales, se hace muy difícil recomponer esa relación. ¿Cómo crees que va a ser el tono de la campaña? Mira, acá por lo que ya se vislumbra, la campaña, en principio, desde los sectores de la oposición, estamos hablando, bueno, de la necesidad, ¿no es cierto?, de reconstruir el tejido social, de proteger las fuentes de trabajo, de llevar adelante, digamos, políticas que favorezcan a los sectores más desprotegidos, de prestar mejores servicios. Y por el otro lado, desde el oficialismo, vos escuchás que quienes hoy forman parte del gobierno te hablan, bueno, que ahora viene un cambio que no tiene nada que ver, digamos, con la actual gestión. Es decir,
ya de movida, digamos, se ve una... Está bien, Gabriel, pero ustedes compiten, una contradicción. pero ustedes compiten con la lista de votos y la de Martínez. Sí, No compiten con Cambiemos. pero... En esta instancia. Bueno, pero O justamente... sea, ustedes quieren ganarle a voto. En No principio- ganarle a Caseto, o sea, ustedes le quieren ganar a todos, como cualquiera, pero puntualmente la necesidad electoral de ustedes es ganarle a voto y a Martínez. Bueno, ¿Cómo van a resolver esa situación de que deben ganarle? Que son esa paradoja que plantean las primarias, ¿no? Sí. ¿Cómo crees que se va a resolver eso? En términos de campaña electoral, ¿cómo van a hacer para que los heridos que deje la primaria no sean tantos como para que después el camino hacia las generales pueda resultar en una victoria en octubre, gane Prince o gane voto? ¿Me explico? Sí, está claro. Yo entiendo que una gran porción del electorado, el 11 de agosto se verá cuál es, justamente va a buscar otra alternativa que no sea la continuidad del oficialismo. Yo me atrevería a decir que más de 2/3, y quizá me quede corto, buscarán una opción entre quienes hoy formamos parte principalmente, ¿no?, del Frente para Todos. Y Es decir, vos decís, el oficialismo va a sacar el 33% de los o votos. menos, entre las dos listas quizá se me ocurre que menos. Supongamos, el 33 entre Salaverry, Rita Salaverry y Fernando Caset. Sí. Y después tenés un 66. Que por otro lado lo que dicen las encuestas, que ningún, digamos... ¿Encuesta acá en Luján? En general, no creo que... Te pregunto por la encuesta de Sí. Luján, porque capaz que vos tenés acceso a alguna encuesta. La verdad que no. No, pero en general las encuestas no le dan más de 1/3 de votos al oficialismo en el mejor de los casos. Y a ver, hay que ser realista. Lo que es la gestión de Luciani y lo que plantean los propios candidatos de Cambiemos, de Juntos para el Cambio, como quiera llamarse, no creo que muevan la aguja en más de 1/3 de que digamos, a todo trapo sacaría el oficialismo. De esos otros 2/3, digamos, los que venimos como candidatos de la oposición, yo entiendo que el vecino de Luján va a valorar principalmente la experiencia. Es decir, acá no podemos negar que, a ver, con aciertos, con errores, Miguel Prince fue 4 veces intendente y quienes lo acompañemos también tenemos experiencia en la función pública. Y yo entiendo que en la situación que va a quedar el municipio eso se va a valorar. Que además eso es lo que también le baja la cotización a los candidatos de Cambiemos, porque si bien pueden sí decir que están en la función pública, bueno, poco han hecho para que este gobierno no sea tan desastroso. Entonces, bueno, vos viste que es como la canción de Arjona, viste, con respecto a los candidatos, la combinación justa de experiencia y juventud, dice la canción, sí, ¿no? Sí. O sea, la experiencia está muy bien, bárbaro. Pero bueno, la juventud también es un valor. Sí que es un valor. Del Y en, electorado. en nuestras listas también está bien representada, con Felipe Carro, con Lucas como primer consejero escolar, Lucas Fuentes, perdón. Y yo entiendo que el vecino de Luján, te decía, va a valorar justamente la necesidad de contar con dirigentes que se pongan al frente de esta reconstrucción que hay que hacer de Luján, que va a quedar muy endeudado, que tiene, digamos, que salir de este problema que nos deja Luciani, de una paralización, si se quiere, y desmantelamiento de todo el aparato municipal, porque últimamente la comuna, digamos, es depositaria de todas las empresas privadas que te mandan desde el gobierno de la ciudad para hacer negocios. Entonces, no es fácil la tarea. ¿Cómo es eso? A ver, gran parte del presupuesto de servicios públicos y Sí. son cosas que nosotros venimos denunciando como concejales, Sí. porque obviamente es lo que vamos a revertir en el caso de llegar al gobierno el 10 de diciembre. El municipio hoy en día es una oficina contratadora, no sé si es esa la palabra correcta, Contratista. contratista de empresas privadas.
Gracias por la corrección. Bueno, eso siempre sucedió, pero, o sea, que se tercerice, ¿no? Pero en estos últimos tiempos ya ha sido escandaloso. Es decir, y con el agravante, porque acá hay un tema, el agravante de contratar empresas que se llevan la plata fuera de Luján. Porque, a ver, si vos tenés que contratar, valga la reiteración, una empresa de servicios que tiene mano de obra de Luján, que son vecinos de Luján. ¿Empresas que hacen, por ejemplo, qué? Por ejemplo, corte de pasto, para hacer gráfico, para hacer ilustrativo, camiones para levantar ramas, entre otras cosas, máquinas viales. Vos decís que son empresas de Larreta, dijiste. ¿Son empresas de Larreta? A ver, yo de Larreta o de Nicolás Caputo y de toda, digamos, la runfla de empresarios cercana a Macri. Hay un caso puntual que lo denunciamos en la última rendición de cuentas, Vivero Cuculo, que hasta el nombre suena mal, sí, pero se llama así, con domicilio en Avenida de los Incas, creada esta firma en el año 2008 y con facturaciones multimillonarias por prestación de servicios al gobierno de la ciudad. Bueno, lo mismo que Urbacer, una empresa multinacional con sede en España, con capitales chinos, donde está en Google, cualquier vecino puede investigarlo. Uno de los principales accionistas es Nicolás Caputo. ¿Y qué hacen esas empresas acá en Luján? Prestadora de servicio, la podíamos ver cortando el pasto en la Avenida España, por ejemplo. Y bueno, se llevan la plata de los lujanenses a China, a España o bien a la ciudad de Buenos Aires. Entonces, esas son situaciones que tenemos que revertir. Es decir, al mismo tiempo que se desmantela el área de servicios públicos de la comuna, porque vos podés conversar con los trabajadores municipales y te dicen que realmente no les dan las herramientas, los tienen en el taller dando vueltas. ¿Por qué? Porque la idea justamente es contratar este tipo de empresas que, insisto, se llevan millones de pesos fuera de Luján, teniendo la maquinaria y el personal del municipio, que evidentemente es quien tiene la responsabilidad primaria de hacerse cargo de estos servicios. Gabriel, vos sos presidente de la Comisión de Seguridad, Transporte y Tránsito del Consejo Deliberante, tenés experiencia en la materia, fuiste, como mencionabas, secretario de Control Urbano, creo que se llamaba en ese momento. Fui coordinador de Transporte y Tránsito. Coordinador de Transporte y Tránsito en una de las gestiones de Prince. En el año 95. Es un despelote el tránsito en Luján, ¿no? Sí, está, digamos, muy, muy desbordado por la falta de personal, principalmente, y porque, digamos, no se puso nunca en marcha también el sistema de estacionamiento, que en su momento, eso tiene mucho que ver con el ordenamiento. Pero también, Gabriel, discúlpame, porque más allá de las incomodidades, supongamos la cuestión del estacionamiento, que no hay dónde estacionar, esto se está pagando también con muertos y heridos. Bueno, porque no hay controles. No, acá estuvo Luis Goenaga hace algunos programas de bomberos y pucha, las estadísticas que están manejando de gente que llevan al hospital, digamos, más allá de los casos de los siniestros en los cuales se produce una muerte, después la cantidad de personas lastimadas, lesionadas, con heridas graves, es decir, cuestiones que sufren ellos y su familia, pero que además el municipio debe atender en el hospital municipal. Es una situación que aparece como, a veces lo naturalizamos, nos acostumbramos, vemos en los portales de noticias, bueno, se chocó con una moto, chocó otra moto, murió un motociclista. Ya murió un motociclista es una noticia permanente en los medios locales, es muy triste esto. Sí, es gravísimo. Esto tiene que ver justamente con la falta de controles y la falta de medidas de prevención. Es decir, yo hacía referencia al estacionamiento, para que no quede en el aire, con relación al ordenamiento que esto lleva implícito, además de que el municipio le permite contar con recursos y además de poder generar, digamos, si se quiere, inclusión social, ¿no es cierto?, con un buen sistema de estacionamiento para poder justamente cubrir todas esas falencias que hoy tenemos en materia de tránsito. Y la falta de controles y la falta de medidas responde
justamente a no tener la cantidad de personal suficiente, bien equipada, bien capacitada, y también a hacer inversiones, a ver, como se hizo en el año 96, porque muchos vecinos, yo creo que no tienen un buen recuerdo de mi paso como funcionario del área de transporte y tránsito, porque obviamente por indicación de quien entonces era el intendente municipal, con Miguel Prince, comenzamos la colocación de los domos de burro. Digo, no tienen buen recuerdo porque no ha habido quien haya, digamos, tenido que frenar de golpe o pegar un salto en las lomadas. Bueno, pero eran medidas que evidentemente, donde teníamos los datos estadísticos, ¿no?, de muchos accidentes, bueno, que de alguna manera eso se puede evitar. Y sumado a los controles, lo cual, digamos, hoy en día también con... Sí, digamos, vos hacías referencia a 1996, Gabriel, hace Parque Automotor, 23 años. Sí. Bueno, claro, la situación en Luján está desbordada. Era diferente, pero digamos que nosotros en la calle estábamos, sinceramente. Sí, hoy, te hago esta referencia y nos estamos yendo, sí, Gabriel, sí, porque vos hacías una puesta en valor de la experiencia a la hora de gestionar y hacer menciones, bueno, y me preguntaba, sin ánimo de chicanear, ¿no? Sí, sí. ¿Cuánto vale esa experiencia en estos tiempos nuevos, digamos? Sí. ¿No? O sea, Prince fue 4 veces intendente hasta 2007, Sí. hace 12 años, y parece mentira, pero 12 años han pasado tantas cosas, ha cambiado tanto nuestra sociedad en 12 años también. Sí. No quiero quitarle mérito a la experiencia de Prince, que es sumamente valorable, pero digo, bueno, ¿sirve la experiencia de hace 10, 15, 20 años en este contexto? Sí, Te lo dejo para que me lo contestes en 30 segundos. Sí, nosotros somos conscientes de las necesidades que hoy en día y las demandas que hay en la sociedad. Mira, de hecho, en los equipos técnicos, que oportunamente esto, viste que siempre se habla de los equipos técnicos y nunca aparecen, nosotros los vamos a presentar y vamos a hablar de los proyectos que están llevando adelante los equipos técnicos. Una de las tareas que está a cargo, digamos, de los colaboradores que tenemos en este espacio es el replanteo, la reformulación del organigrama de funcionarios. A ver, ¿por qué planteo esto? Porque tenemos que tener funcionarios y áreas de gobierno que estén apuntando a objetivos, que estén, digamos, orientadas a las metas que vos tenés que cumplir como municipio. Entonces no podés tampoco tener un área para cumplir con un compromiso político, entonces que en realidad no cumple ninguna función. Es decir, sobre la base, y ahí hay gente joven trabajando, esto ya se va a poder comprobar oportunamente. ¿Por qué? Porque estamos justamente pensando en estas nuevas necesidades, en el Luján, digamos, de hoy, que a diferencia, y coincido con vos, de los años 95, 99, es muy distinto. Lo cual, bueno, nos obliga, por supuesto, a tener que poner, digamos, sobre la mesa todo lo que queremos hacer de acá en adelante. Pero yo entiendo que en la situación que queda en el municipio, y también aprendiendo de los errores, ¿no?, de quienes hoy conformamos esta lista, nuestro paso por la gestión, creo que es un valor agregado, bueno, que le estamos ofreciendo a los lujanenses para estas próximas elecciones que ya se nos avecinan. Gabriel Julina, gracias por venir a Sociedad Política. Al contrario, gracias a vos y hasta cualquier momento. Nos reencontramos el próximo martes, ustedes saben, vemos los martes y los viernes a las 21 en la pantalla de Pares TV. Así que nos tocará el próximo martes, que ya vamos a estar en el mes de julio. Hasta entonces.